el hijo abandonado más fuerte. Capítulo 1081. Pig City. Pig City era la única ciudad de 10 estrellas y era el símbolo del estado de La Paz del Sur, siendo incluso más famosa que la ciudad de La Paz del Sur. Podría desobedecer las reglas en otras ciudades, pero tuvo que obedecer las reglas en Pig City. Se dijo que nadie se atrevía a ser dominante en Pig City. El cultivador estatal de la realidad de Lightning Cloud Sect se había atrevido a cerrar South Peace City y extender su presión sobre toda la ciudad, pero nunca se atrevería a hacer esto en Pig City. Pero en el ámbito de la cultivación, sin importar qué tan estrictas fueran las reglas, todavía todo estaba basado en el poder. Lo mismo sucedió con Pig City. Si hubiera alguien que se atreviera a abusar de la gente aquí, serían los maestros de la píldora en la ciudad. Tenían el mayor estatus aquí. Pig City no estaba cerca de Moyo City, por lo que Iemo no usó Zishu. Con su nave voladora, tardó casi un mes en llegar. Antes de entrar, Iemo olía un ligero aroma a pastilla. Sintió que el espíritu Ki había muchas veces mejor que los lugares ordinarios. La mente de Iemo incluso se aclaró. Este era de hecho un terreno sagrado para la preparación de pastillas. Iemo se bajó de la nave voladora a 100 kilómetros. Más adelante había restricciones de cielo, y fuera de ellas había una enorme formación de defensa de nivel 9. No solo había una formación de ataque sino también otra formación de reunión de espíritu de nivel 9 en su interior. No es de extrañar que el espíritu Ki aquí fuera tan denso. Iemo también estaba seguro de que tenía que haber más de un rango de espíritus debajo de la ciudad. Había muchos cultivadores entrando y saliendo. Lo que sorprendió a Iemo fue que ni siquiera había un guardia de la ciudad. Tampoco tuvo que pagar piedras de espíritu para entrar y salir varias veces. Pero el sentido espiritual de Iemo exploró algunas figuras sutiles. Inmediatamente se dio cuenta de que esas figuras eran probablemente los cultivadores que vigilaban en la oscuridad. Después de entrar, el aroma de la píldora era aún más fuerte. Iemo pensaba. No es de extrañar que tantos cultivadores amen este lugar. En este ambiente, el cultivo sería mucho mejor que en otros lugares. Unos pocos espíritus huecos y un cultivador de condensación corporal pasaron junto a Iemo. Iemo negó con la cabeza. Pig City realmente tenía cultivadores huecos del estado del espíritu caminando por todas partes. Quizás solo esta ciudad fue suficiente para aniquilar el estado del extremo norte. Estaba más seguro de que Jinjingli dijo que si se mantenía firme aquí, ninguna secta de 9 estrellas se atrevería a buscarle problemas. Iemo sabía que Jinjingli probablemente no estaba allí todavía. No conocía Pig City, por lo que necesitaba la ayuda de Jinjingli. Ya sea en unirse a Pig City o participar en el torneo de brebaje de píldoras. Cuando Iemo aún estaba considerando si debería encontrar un lugar para sentarse y cultivarse, una figura familiar apareció ante él. Cuando vio a esa persona, Iemo se sorprendió. Su primera reacción fue matarlo, pero pronto se despertó, esperando que esa persona no lo escudriñara con espíritu. Esa figura familiar era Moyo Usen. Ya estaba en el nivel 9 del estado del núcleo de oro. Si él comenzó a cultivarse después de unirse al estado de Paz del Sur, entonces su velocidad fue demasiado impactante. Iemo estaba seguro de que su velocidad de cultivo no era más lenta que la de su Jingwen. Pero su Jingwen tenía una raíz espiritual oculta. Iemo se dio la vuelta y se detuvo junto a un pequeño puesto junto a la carretera, mirando una parte de artefacto mágico oxidado. Si Moyo Usen reconociera que él era Iemo, seguro que estaría muerto. Moyo Usen tenía 2 cultivadores de estado espiritual al lado de él en este momento. Uno era incluso el estado de espíritu eco nivel 9. Claramente, debido al talento absurdo de Moyo Usen, él había encontrado una buena secta para unirse. Iemo se sintió muy amargada. ¿Por qué este bastardo recibió un trato tan bueno mientras tuvo que luchar para subir de nivel y tener tantos enemigos? Se han ido. Mientras Iemo seguía pensando, el dueño del puesto habló. Iemo acaba de darse cuenta de este propietario puesto ahora. Era una niña menor de 20 años. Su rostro era moderadamente bonito y sus ojos muy grandes. Su piel estaba un poco oscura, y solo estaba en el nivel 7 del estado de establecimiento de la fundación. Había solo unas hierbas de nivel 2 y nivel 3 en su puesto y algunos artefactos mágicos. Sin lugar a dudas, su negocio debería ser muy normal y probablemente solo se venda una vez cada pocos días. Pero ella podría decir que Iemo tuvo un conflicto con Moyo Usen y compañía. Iemo se sorprendió. Luego sonrió y tomó el fragmento de artefacto mágico. Hermanita, me llevaré esto. ¿Cuántas piedras espirituales? La niña de ojos grandes negó con la cabeza y dijo.
Sé que el fragmento de artefacto mágico no tiene ningún uso para ti, no necesitas comprarlo. Si ofendiste a alguien, deberías irte de Pig City rápidamente. Emo sabía que la chica había visto a través de lo que estaba pensando y por eso le preguntó casualmente. ¿Conoces a la persona que acaba de pasar? La niña de grandes ojos asintió. Sí lo hago. Es el discípulo del segundo anciano de Pig City, el discípulo de Pig King Chan Shun, Moyo Usen. Moyo Usen. Emo apretó los puños. La suerte a este tipo era absurdamente buena. Se había convertido prácticamente en el joven maestro de Pig City. Ya no parecía plausible que Emo se levantara allí más. Emo se levantó y sacudió la cabeza. No era que la idea de Jin Jingli no fuera buena, pero era demasiado desafortunado. Emo pensó que incluso si se iba a ir, al menos esperaría hasta que llegara Jin Jingli. Pensando en esto, le preguntó a la niña. Quiero encontrar un hotel aislado, ¿sabrías dónde puedo encontrar uno? La niña de grandes ojos negó con la cabeza. Qianbei, es tu primera vez aquí, ¿verdad? No podrá encontrar residencia aquí a menos que conozca a alguien en Pig City. Por lo general, tiene que pedir unos meses de anticipación para obtener una habitación aquí. Emo estaba aturdido. Así que ni siquiera sería capaz de encontrar un lugar para quedarse. Pero no puede vivir en las calles durante unos meses esperando a Jin Jingli, ¿verdad? La niña dudó antes de decir. Si a Qianbei no le importa, puedes quedarte en mi casa por unos días, cobraré una tarifa baja. ¿Tienes un lugar donde quedarte en Pig City? Emo miró a esta chica sorprendida. Claramente tenía los peores artículos en su puesto y su poder estaba solo en el estado de establecimiento de la fundación. ¿Cómo podría tener un lugar para vivir en la ciudad? Sin lugar a dudas, los precios de la vivienda debían ser absurdos. La niña escuchó esto y pareció dolida. No es mío, pero mi abuelo lo dejó por mí. Mi abuelo se mudó a esta ciudad hace mucho tiempo como maestro de píldoras espirituales de alto nivel. Hace 15 años, él me trajo aquí también, y he estado viviendo aquí desde entonces. Emo la miró y le preguntó. Tu abuelo es un maestro de las píldoras espirituales en Pig City, pero estás aquí con un puesto y estos artículos. Mi abuelo murió hace 6 años, la niña sonaba aún más abatida. Así que eso fue todo. Emo se dio cuenta de que debe haber sido muy difícil para una adolescente mantener su vida en Pig City con un puesto. La mayoría de los cultivadores que visitaron aquí probablemente dieron piedras espirituales por simpatía. De lo contrario, esta chica no habría durado en absoluto. Parecía que solo tenía 17 años ahora, así que hace 6 años, solo tenía 11 años. Debe haber sido muy difícil para ella. Afortunadamente esto fue Pig City. Si esto hubiera sucedido en otro lugar, ella ya podría haber muerto. Emo pensó en Imo y el punto más suave en su corazón fue tocado. Miró a la niña y le dijo. Haz las maletas y muéstrame tu lugar. Había decidido ayudar a esta chica. Está bien. La niña felizmente empacó sus cosas al ver que Imo estaba dispuesta a quedarse en su casa. Imo preguntó con confusión. Si tu abuelo era un maestro de las pastillas espirituales, ¿cómo es que ni siquiera tienes un anillo de almacenamiento? Capítulo 1082. Discípulo. Lo usé todo para el pago de la deuda, dijo la niña en voz baja. Emo no preguntó, pero él estaba seguro de que la deuda de la que ella estaba hablando la tenía el abuelo de la niña. ¿Qué edad tenía ella? ¿Cómo podía ella tener tanta deuda? Pero, ¿cómo fue su píldora espiritual abuelo maestro pobre? Incluso si él tenía una deuda, no debería tener un anillo de almacenamiento. Emo realmente no podía entender. Emo siguió a la chica mientras hablaban, y él llegó a entender algunas cosas. La niña se llamaba Shin Zida. Su abuelo era Shin Xiangyi. Shin Xiangyi salió a pelear por una carrera cuando maduró y con algo de fortuna, logró convertirse en el discípulo de un maestro de píldoras espirituales en Pig City. Luego se convirtió en un maestro de las píldoras espirituales y había estado viviendo aquí desde entonces. Hace 15 años, Shin Xiangyi trajo de vuelta a Shin Zida y vivieron aquí juntos. Era pequeña en ese momento y toda la información que sabía provenía de Shin Xiangyi. Al escuchar esto, Emo comenzó a sospechar si esta chica era la nieta de Shin Xiangyi, porque la había traído un poco demasiado repentinamente. Por supuesto, Emo no lo pensó demasiado. Hace 6 años, Shin Xiangyi murió y dejó atrás a Shin Zida que solo tenía 11 años en ese momento. Por suerte él dejó una casa y algo de fortuna para ella. Justo cuando Emo quería preguntar cómo se utilizó toda la fortuna para el pago de la deuda, Shin Zida dijo. Estamos aquí. Estaban en un viejo patio pequeño.
No estaba en la parte próspera de Pig City, pero tampoco estaba demasiado lejos. Había un nivel simple de defensa de 3 niveles y la formación de blindaje de los sentidos espirituales. Emo no esperaba que el abuelo la hubiera dejado en un lugar tan decente donde quedarse. Emo asintió. Esto era mucho mejor de lo que había esperado. Si tuviera este lugar, unos 10 años después, podría alcanzar el estado del núcleo dorado y tener un buen futuro. Qianbei, por favor entra. Shinzida sacó con cuidado una tarjeta de jade y abrió la formación. Emo la siguió adentro. Encontró que había 2 enormes árboles de atracción espiritual en el medio del patio. Fue debido a estos 2 árboles que el espíritu ki del pequeño patio se hizo denso. Incluso si ella no fuera a los puestos, debería poder cultivarse aquí. Había 6 habitaciones en este patio. Emo exploró con su sentido del espíritu y descubrió que había personas en las otras habitaciones. ¿Confió Shinzida en el alquiler para ganar piedras espirituales? Si ese era el caso, ella no tenía que ir a establecer puestos. Pero solo quedaba una habitación. Si ella le alquilaba eso a él, ¿dónde iba a quedarse? Shinzida señaló a Emo a la habitación más pequeña y dijo: Qianbei, puedes quedarte aquí. Emo la miró confundida. ¿Esta es la última habitación, ¿dónde te vas a quedar? Shinzida no esperaba que Emo ya hubiera escaneado con sentido espiritual, y ella se sonrojó antes de decir: me quedaré en el patio por la noche. Emo frunció el ceño. Claramente, Shinzida lo estaba dejando descansar en el lugar donde se suponía que debía dormir. Si no podía encontrar un lugar para quedarse, podría salir de la ciudad. No tenía que hacerse cargo de la habitación de Shinzida. Al ver a Emo fruncir el ceño, Shinzida comenzó a preocuparse. Ella miró a Emo nerviosamente, preocupada de que él rechazara su trato. Podía decir que Emo era una buena persona que era amable con ella. De lo contrario, no habría querido comprar su fragmento de artefacto mágico. Emo pensó por un momento y preguntó: Zida, ¿te dejó tu abuelo este patio? Shinzida asintió y miró confundida a Emo. Sí, mi abuelo me dejó esto. Ya que tienes 5 habitaciones alquiladas, ¿por qué sigues abriendo un puesto callejero? Preguntó Emo. Shinzida miró hacia abajo y dijo: esas habitaciones no están alquiladas. El abuelo le debía a la gente, así que ellos han sido tomados por ellos. Si no pago la deuda dentro de 10 años, ellos serán los dueños del lugar. Ya han pasado 6 años y he usado todas las piedras espirituales que gané para pagar deudas. ¿Cuántas piedras espirituales le debe tu abuelo? Preguntó Emo. Esta es una larga historia. Shinzida suspiró y miró las otras habitaciones con cierta preocupación. Emo también sintió unos cuantos sentidos espirituales explorándose. El más alto fue el nivel 5 de Golden Core State y el más bajo fue el nivel 1 de Golden Core State. Está bien, entonces ven a hablar conmigo en la habitación. Emo llevó a Shinzida dentro de la habitación y estableció una restricción. Los sentidos espirituales ya no podían escanear adentro. Los dueños de esos sentidos espirituales parecían saber que una persona poderosa estaba allí y rápidamente retiraron sus sentidos, sin atreverse a seguir explorando. Shinzida vio a Emo casualmente establecer una poderosa restricción que era incluso más poderosa que la restricción en el patio, y ella miró a Emo con sorpresa. Emo parecía mucho más fuerte de lo que había pensado. ¿Puedes decirme? Preguntó Emo. Shinzida asintió. Emo le dio un sentimiento de amistad y no la miró por su poder. Hace 6 años, el amigo de mi abuelo vino y lo encontró diciendo que encontró una antigua ruina en la montaña Great Zhou. Mi abuelo no pensó mucho en eso y organizó a algunos amigos para que fueran allí. Pero después de unos días, él y sus amigos regresaron. Entonces mi abuelo comenzó a recoger piedras de espíritu por todas partes. Él usó estas piedras espirituales para comprar muchos artefactos mágicos y hierbas en Pig City e hizo más píldoras antes de salir de Pig City nuevamente, dijo Shinzida. Emo pensó que los cultivadores aquí habían tomado la casa de Shinzida por la fuerza, pero ahora parecía que su abuelo debía grandes sumas de dinero. Shinzida era ingenua y nunca pensó en si alguien podría haber estado tramando algo contra su abuelo y dijo: después de que mi abuelo se fue, él nunca regresó, y los amigos con los que se fue nunca volvieron. Emo asintió y preguntó: ¿quiénes son las personas que viven aquí? Las personas que le pidieron a mi abuelo un brebaje de pastillas. Estaba tomando prestadas piedras espirituales en todas partes y todos me prestaron piedras a mi abuelo. Algunas personas estaban agradecidas de que mi abuelo les hubiera preparado pastillas, por lo que no pidieron el reembolso.
Pero algunas personas me pidieron un reembolso, y como no tenía piedras de espíritu, solo podía prometer la casa, respondió ella. ¿Cuánto le debes a esta gente? 700.000 en total. Emo se quedó sin habla. Sabía que la gente usualmente hablaba de piedras espirituales de grado superior en el estado de South Peace. 700,000 piedras espirituales de grado superior no eran nada para él, excepto para Shinzida, eso era algo que nunca podría recuperar, incluso si habría puestos callejeros durante toda su vida. ¿Dónde está la gran montaña Zhou? ¿A qué antigua ruina fue a tu abuelo? Emo sintió que algo estaba sospechoso en la montaña. Shinzida negó con la cabeza. No lo sé. Nunca he estado fuera de Peel City. Cuando mi abuelo se fue, dijo que regresaría seguro. Me dijo que no dejara Peel City para buscarlo antes de que regresara. Pero escuché a él y a sus amigos hablar sobre un poco del rango de espíritu de Earth King. ¿Rango de espíritus? ¿Sería este rango de espíritu de rey de la hierba un rango de espíritu ordinario? El bambú amargo necesitaba un rango de espíritus, así que si era un rango de espíritus entonces él realmente quería ir a ver esta gran montaña Zhou. Cida, ¿sabes un brebaje de píldoras? Emo pensó que ella debería saber al menos algo sobre el brebaje de píldoras si su abuelo era un maestro de pastillas. Pero Shinzida negó con la cabeza, no lo hago. Mi abuelo nunca me enseñó a preparar pastillas. Emo no pensó mucho en ello. Muchos maestros de pastillas y reyes de las pastillas no querían que sus descendientes inventaran pastillas. Se perdió mucho tiempo y el costo fue demasiado alto. Por lo general, los maestros de la píldora no eran muy fuertes, ya que perdían mucho tiempo en la preparación de la píldora. Pero, por supuesto, hubo algunos genios que no solo sobresalieron en la preparación de pastillas, sino que también fueron poderosos. ¿Qué raíz de espíritu tienes? Emo estaba interesado en tomar a Shinzida como su discípulo. Tengo una raíz de agua, madera y metal, respondió Shinzida. Su raíz espiritual no era muy buena, y no era adecuada para preparar una pastilla, pero a Emo no le importó. Su mezcla de pastillas no tenía requisitos estrictos para la raíz espiritual. Además, tenía 2 llamas de tipo agua. Él podría darle uno si lograba algo. Al pensar en esto, Emo dijo. En realidad, yo también soy un maestro de la píldora. Porque me recuerdas a alguien cercano a mí, quiero incluirte como mi discípulo. Dime, ¿estarías dispuesto? ¿Eh? ¿Está Qianbei aquí para el torneo de rey de la píldora? Shinzida se arrodilló de inmediato y dijo. Zidan está dispuesto a servir a Qianbei como maestro. Capítulo 1083. Sin poder, sin derecho a la razón. Inicialmente, aceptar a Shinzida como su discípulo era una idea improvisada, pero cuando Shinzida realmente se arrodilló por el acto habitual de entrar en el discipulado, Emo de repente tuvo un sentimiento de satisfacción. Sintió que había tomado la decisión correcta. Emo tiró de la mano de Shinzida y dijo. Mi nombre real es Emo, pero tengo algunos enemigos en este momento, así que si alguien pregunta mi nombre, solo diga que me llamo Lush Yaomo. Emo sabía que la secta de la nube de relámpagos sospechaba de Moin, y Ninsh Yaoma también había tenido demasiada exposición en el Truthfall Palace, por lo que hizo otro nombre. Lush Yaomo. Pero Emo se quedó sin palabras. ¿Cuándo podría finalmente usar su propio nombre sin esconderse? Shinzida estaba un poco confundida, pero ella no le preguntó mucho. Ella sintió que de repente ganó mucho cuando consiguió un maestro. Antes, ella solo estaba trabajando en un ciclo interminable de ganar piedras espirituales y pagar deudas todos los días. Ella no tenía familia ni amigos, ni tenía un gran objetivo. El único pensamiento que tenía en mente era pagar toda la deuda. Maestro, ¿viniste a Peel City para el torneo del rey de la píldora en 3 meses? ¿Eres un rey de la píldora? Shinzida no olvidó volver a hacerle su pregunta. Aunque deseaba que Emo fuera un rey de las píldoras, sabía que incluso con la edad de su abuelo, él no se había convertido en un rey de las píldoras. Su maestro probablemente solo sería un maestro de pastillas espirituales. Emo sonrió. ¿Tienes grandes expectativas para el torneo de rey de la píldora? Shinzida asintió. Mi abuelo trabajó toda su vida para ir al torneo de Pigskin, pero cuando falleció, solo era un maestro de píldoras espirituales de nivel 7. Todavía había un largo camino antes de que pudiera convertirse en un rey de la píldora. El abuelo dijo que nunca podría convertirse en un rey de las píldoras toda su vida, y dijo que mi talento no era adecuado para preparar una píldora. No necesitaba seguir su camino.
De hecho, en el estado extremo norte, un maestro de píldoras espirituales de nivel 7 tenía un estatus bastante alto, pero en el estado de Paz Sur y especialmente en Peel City, no era nada. Voy a hablar sobre el torneo de la píldora rey más tarde. Enviemos a la gente a estas habitaciones primero, dijo Iemo. Maestro, los inquilinos están aquí porque les debo dinero, no pueden enviarlos, dijo Shinzida de inmediato. Esta fue Peel City. Si Peel City fuera el tipo de lugar donde alguien se atrevía a acosar y maltratar a las personas como lo deseaba, ella habría sido expulsada de la ciudad y ya habría perdido la vida. Esas personas se apoderaron de su patio, pero no lo hicieron por la fuerza. Fue porque ella les debía piedras de espíritu. Iemo agitó su mano. No tienes que preocuparte por eso, solo escúchame. Reúne a la gente aquí. Iemo estaba en el patio, esperando a todos los inquilinos, pero un tiempo después, Shinzida solo sacó a 2 personas. El rostro de una persona ya estaba lleno de impaciencia. Si no hubiera reconocido el poder de Iemo, ya se habría puesto furioso. La otra persona acaba de escanear a Iemo y miró fríamente a Shinzida. Chica, nuestro tiempo es limitado. Si tienes algo que decir, apúrate. Todavía no has pagado las piedras espirituales para este mes y ni siquiera he tenido tiempo de preguntarte. La cara de Shinzida se puso roja cuando miró hacia abajo y dijo: Lo siento, Wei Qianbei, mi maestro tiene negocios con ustedes. ¿Tu maestro? Los dos estudiaron a Iemo y esperaron a que él comenzara a hablar. Podían decir que Iemo era más fuerte que ellos, pero ¿y qué? Esto era Peel City. Iemo exploró con las otras 3 personas con su sentido del espíritu y de repente se burló cuando envió 3 olas penetrantes de sentido del espíritu. Los 3 que no salieron enseguida escupieron sangre y tenían una cara pálida. Finalmente se dieron cuenta de que la persona que había venido era un maestro entre los maestros y ya no se atrevían a quedarse en la habitación. Todos salieron corriendo mientras miraban a Iemo con cierto grado de preocupación. Esto fue solo porque Iemo había usado el lucio más ligero del espíritu. Ahora que su habilidad de corte de alma de ojo morado estaba en el nivel 3, podía usar la espada con sentido espiritual libremente. Si él usara eso, los 3 morirían o se volverían locos instantáneamente. Al ver el dominio de Iemo, los 2 que llegaron primero comenzaron a preocuparse. Aunque Peel City tenía reglas estrictas, si los mataba primero y pensaba las cosas más tarde, incluso si lo castigaban, todavía estarían muertos. Este patio fue dejado por el abuelo de Shinzida a ella. No están pagando el alquiler y se quedan aquí solo porque son más fuertes que ella mientras le piden que pague piedras de espíritu. Iemo los miró con frialdad. El cultivador llamado Wei dio un paso adelante y saludó con sus puños. Qianbei, aunque eres el maestro de Shinzida, no puedes ser irrazonable en Peel City. Estamos viviendo aquí, pero no es lo que queremos. Es porque Shinzida nos debe piedras espirituales y ella no puede pagarla. Es por eso que abandonamos las casas en las que vivíamos antes y vinimos aquí. Iemo se rió. Entonces, de acuerdo con tus palabras, ¿estás haciendo esto en beneficio de Shinzida? Eso es correcto. El cultivador parecía seguro de que Iemo no se atrevería a hacerles nada. Muy bien. Inesperadamente, Iemo no estaba enojada. Examinó el patio y de repente dijo: ¿Cuántas piedras espirituales te debe Shinzida? El cultivador llamado Wei estaba listo para hacer un alboroto si Iemo mostraba signos de ataque para matarlos, pero para su sorpresa, Iemo no intentó forzar una pelea. Inmediatamente se dio cuenta de que Iemo estaba actuando duro y no se atrevió a hacer nada en Peel City. Al pensar en esto, su voz se hizo más fuerte cuando respondió: Ella me debe 140.000 piedras espirituales. Iemo pudo decir lo que estaban pensando por su tono, pero él no dijo nada al respecto. Preguntó: ¿Se irían de inmediato si Shinzida devolviera las piedras espirituales? Por supuesto. Yo, Wei Wuya, soy un hombre de mi palabra. ¿Cómo puedo tomar la tierra de alguien más? Incluso si estuviera dispuesto a hacer eso, los guardias de la ciudad me aniquilarían inmediatamente, dijo el cultivador llamado Wei como si fuera una persona recta. Iemo fingió que no se dio cuenta de esto y continuó preguntando. No preguntaré acerca de los hogares de cultivo, pero ¿cuánto tiempo cuesta permanecer en un hotel de grado medio en Peel City por un año? Alrededor de 150.000 piedras espirituales, pero este lugar no se puede comparar con un hotel. Ese cultivador Wei claramente sabía a dónde se dirigía Iemo. Iemo se burló y volvió a preguntar. Entonces, ¿cuánto costaría alquilar una habitación como esta en Peel City por un año? ¿Alrededor de 20 a 30.000 piedras espirituales? El cultivador llamado Wei estaba empezando a sudar.
Imo se burló. No necesito preguntar para saber que son más de 20, 30.000 piedras espirituales. Pero lo contaré como 30.000 piedras espirituales. Bien, déjame preguntarte ahora, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Sí, 6 años, el tono del cultivador Wei se estaba poniendo inestable. 6 años, muy bien. Lo contaré como 30.000 piedras espirituales al año. ¿Cuántas piedras espirituales necesitas para pagar a Shinzida durante 6 años? El tono de Imo se enfrió mientras observaba a la gente allí. No solo eres ingrata con Cida por permitirte permanecer aquí durante 6 años, sino que incluso le pides piedras espirituales a ella todos los días. ¿No me tomas en serio o no tomas en serio las reglas de Pig City? Simplemente en el estado del núcleo dorado, ¿crees que eres poderoso? Entonces, Imo de repente se burló cuando el más débil del grupo incluso escupió sangre. Imo luego dijo más seriamente. Escuché a Cida decir que incluso estaban planeando tomar este patio en 10 años. Si esto no es abusar de cultivadores de bajo nivel, ¿qué es? ¿Debo llamar a los guardias de la ciudad y dejar que se expliquen? Las caras de los cultivadores cambiaron de inmediato. Sabían que habían estado abusando de los cultivadores de bajo nivel. Qianbei, Wanbei ha estado cultivándose y olvidó que la hermana Cida ya me había pagado todo. El cultivador calvo reaccionó de la manera más rápida e inmediatamente fue a empacar sus cosas y se fue. Deja atrás la carta de la deuda. Imo no sabía si había algo al principio, pero ahora sabía que el cultivador tenía una sensación de jade en él. El resto todos rápidamente hicieron lo mismo y abandonaron el patio. Maestro, ¿está bien? Shinzida no esperaba que se fueran después de unas pocas palabras. Shinzida le dio unas palmaditas en el pecho. Si lo hubiera sabido, ya lo habría usado de esta manera. Sin embargo, fui lo suficientemente estúpido como para ganar piedras espirituales para ellos todos los días. Imo suspiró. Puedo usar de esta manera, pero no puedes. ¿Crees que no sabían cuántas piedras espirituales les salvó vivir aquí? Estaban abusando del hecho de que no tenías a nadie que te ayudara. Debe recordar esto. Si quiere que la gente discuta con usted, necesita tener un poder fuerte. Si no tienes poder, no tienes derecho a razonar. Shinzida asintió. Capítulo 1084. Decidir unirse a los torneos. Imo pensó que esos cultivadores estatales de núcleo dorado a los que él había expulsado volverían en busca de problemas, ya que habían estado viviendo en Pig City durante mucho tiempo. Sin embargo, esperó casi una semana y ninguno de ellos regresó. Imo pronto mejoró la formación en el patio al nivel 5, pero no se atrevió a establecer una formación de reunión de espíritus. Ya había 2 árboles de atracción espiritual aquí. Si él estableciera otra formación de espíritu, causaría una mala impresión en los cultivadores que estaban alrededor. En los días siguientes, Imo siguió cultivando mientras enseñaba el brebaje de pastillas Shinzida. Incluso cambió su método de cultivación. Antes de que viniera Jin Jingli, Imo no salía a pasear por las calles. Su poder era demasiado débil. Si conociera a Esmo Yousen, tal vez ni siquiera podría abandonar Pig City. 2 meses pasaron rápidamente. Shinzida ya podía inventar simples pastillas a nivel mortal por sí misma. Con el método de cultivo modificado de Imo y grandes cantidades de piedras espirituales y píldoras, también alcanzó el nivel 8 del estado de establecimiento de la fundación. Con los 2 meses que pasaron, Imo, quien estaba atrapado en el nivel de estado del alma naciente 4, también logró llegar al nivel de estado del alma naciente 5. Todavía faltaba un mes para el torneo del rey de la píldora, cuando Imo recibió el mensaje de Jin Jingli. Ella estaba en Pig City. Jin Jingli llegó al lugar de Shinzida y Imo le presentó a Shinzida, diciéndole a Jin Jingli que Shinzida era su nuevo discípulo. Shinzida miró a Jin Jingli con sorpresa. Pensó que Jin Jingli no sería una cultivadora común para que su maestra la tomara en serio, pero realmente no podía encontrar nada que felicitar por la apariencia de Jin Jingli. Eran mucho peores que los de ella. Shinzida sabía que a lo sumo no tenía mala pinta, pero no esperaba que Jin Jingli no fuera tan guapa como ella. Jin Jingli también se sorprendió. El talento de Shinzida era normal, pero Imo estaba interesada en ella. Ella realmente no entendía. Ella sabía que si alguien como Imo anunciara que estaba recibiendo discípulos, todos los prodigios en el continente de Ludoyoe querrían someterse a él. Y los cultivadores generalmente se preocupaban mucho por su herencia de cultivo. Escogerían y recogerían meticulosamente, pero Imo captó a Shinzida, que era normal en apariencia y talento.
Si Emo dijera que la aceptaría como discípula, incluso ella estaría dispuesta. Jin Jingli solo pudo suspirar por la suerte de Shinzida. Los cultivadores realmente necesitaban suerte. A veces, un prodigio que no tenía un buen maestro también se volvería común. Emo no pensó mucho en recibir discípulos. Sintió que Shinzida era adecuado para ser su discípulo, y extrañaba a Irimo, así que la acogió. Jin Jingli era muy inteligente, así que Emo le contó sobre Moyo Usen. ¿Qué? ¿También ofendiste al discípulo de Pilgrim Chanshun, Moyo Usen? Jin Jingli se quedó sin habla. Este chico realmente sabía cómo causar problemas. Pero afortunadamente sus oponentes no sabían que era él. De lo contrario, no sería capaz de sobrevivir sin importar nada. Si no hay manera de unirme al torneo de Rey de la Píldora, llevaré a Shinzida a la ciudad de Moye, dijo Iemo. Jin Jingli pensó por un momento antes de decir. Sé que Moyo Usen es el discípulo personal de Pilgrim Chanshun. Solo ha estado aquí por unos 4 o 5 años, y escuché que su talento no es malo, pero no es nada especial. No importa lo bueno que sea, no podría ser mucho mejor que yo. Incluso yo no podría alcanzar el nivel 9 de Golden State en 4 o 5 años. Iemo asintió. Moyo Usen tenía claramente un elemento de espíritu muy precioso. Y. Jin Jingli se detuvo por un momento. Hay demasiada gente en el estado de Paz del Sur con mejor talento que Moyo Usen, pero incluso ellos no se cultivan tan rápido como Moyo Usen. ¿Por qué es tan rápido, hermana Jingli? Preguntó Shinzida. Jin Jingli dijo. Probablemente es porque no le importaba su fundación en absoluto. O tiene otra forma de resolverlo. Moyo Usen comenzó a cultivarse a una edad posterior, y debe haber usado alguna hierba espiritual poderosa para establecer con fuerza su fundación y formar su núcleo de oro. Eso es rápido, pero no hay ninguna base para ello. Él no tiene un futuro más alto. Iemo comprendió de inmediato lo que Jin Jingli quería decir. Si uno persiguiera únicamente la velocidad en el cultivo, resultaría en una base débil y su estado mental no se mantendría al día. Pero con el bambú amargo era diferente. No importa qué tan rápido se cultivó, su estado mental sería capaz de mantenerse al día. Iemo no creía que Moyo Usen tuviera el bambú amargo, por lo que era poco probable que tuviera otra manera de resolver el problema de una base débil. Aunque ahora estaba en el nivel 9 de Golden Core State, si quería alcanzar un nivel más alto, tendría que esperar al menos 100 años. De lo contrario, incluso si forzara la formación de un alma naciente, su futuro sería problemático. Iemo estaba confundido también ahora. Pilgrim Chanshun seguramente también sabía esto. Entonces, si ese fue el caso, ¿por qué se tomó a Moyo Usen tan en serio y lo dejó correr al primer nivel del estado de Golden Core? Realmente no creía que Moyo Usen pudiera tener el bambú amargo como él. Esto era solo una leyenda en el ámbito de la cultivación. Iemo no estaba seguro de si había un reino inmortal, pero esto probablemente ni siquiera existía allí. Además, se dijo que solo había uno de cada uno de los 10 grandes artículos espirituales. Como él tenía el bambú amargo, no habría otro. Shinzida estaba confundida, así que Jin Jingli explicó. Las píldoras y las hierbas que aumentan tu poder con fuerza son muy preciosas. Incluso las sectas de 9 estrellas tienen muy poco. Si lo usaran en un discípulo central, cualquiera de ellos podría alcanzar el estado de alma naciente en poco tiempo, pero ninguna secta lo hace por temor a que resulte una base inestable. Jin Jingli le dijo a Iemo. Hermano Moyo Usen es un extraño, pero desde que Pilgrim Chan lo rechazó como un discípulo personal, ¿por qué sigue haciendo esto? Solo hay 2 explicaciones. Una es que Moyo Usen está muy cerca de él y que el rey de las píldoras tiene una manera de estabilizar sus cimientos. El segundo no lo dijo en voz alta, pero Iemo sabía que quería decir que el rey de la píldora podría tener otros planes para Moyo Usen. Jin Jingli dijo. Si ese es el caso, Moyo Usen solo es famoso en Pil City debido al nombre de Pilgrim Chanshun. Otros reyes de las pastillas y los gerentes de la ciudad no lo tomarán muy en serio. Pilgrim Chanshun es a lo sumo un juez en el torneo de Pilgrim. Hay casi 10 reyes de pastillas en Pil City que son más poderosos que él. Iemo asintió. Jin Jingli estaba diciendo que incluso si Moyo Usen lo reconociera, no podría intervenir. Incluso el rey de las pastillas, Chanshun, no podría detenerlo, y mucho menos Moyo Usen. Pero había algo que Jin Jingli no dijo y eso fue que Iemo tuvo que lograr un buen resultado en el torneo. De lo contrario, podría hacerle daño, pero Iemo entendió esto también. Está bien, gracias, la hermana marcial Jingli por iluminarme.
Jin Jingli fue más fácil de ver esto, ya que podía verlo desde una perspectiva de tercera persona. Jin Jingli sonrió. Escuché que no está en Pig City en este momento. Escuché que la gente dice que el rey de las pastillas, Chang Shun, fue con él a la secta de la espada dorada para proponerle a Xiao Shijin y Emo se quedó en silencio. A partir de esto, pudo ver cuán protectora era el rey Chang Shun de Moyousen. Pero pronto se levantó y le dijo a Jin Jingli. La hermana marcial Jingli, por favor, llévame a la ubicación de registro. Jin Jingli asintió y se levantó. No será fácil inscribirse en el torneo de Pig King. Probablemente no tengas el título de rey de la píldora, así que te llevaré a ver a alguien ahora. Es un Qianbei mío. Capítulo 1085. Me debes una. Jin Jingli continuó diciendo. Debes tener el título de al menos un maestro de píldoras espirituales de nivel 7 o superior, sin embargo, ni siquiera tienes un título de maestro de píldoras espirituales de nivel 7, y mucho menos un título de rey de píldoras. ¿Cómo puedes registrarte? Sin embargo, mi maestro es un rey de las píldoras, dijo Shinzida de inmediato. Shinzida estaba muy orgullosa del hecho de que su maestro era un rey de la píldora. Pero entonces Shinzida se dio cuenta de inmediato de que saber que su amo era un rey de las pastillas no era suficiente. Pig City tuvo que reconocerlo. Solo aquellos reconocidos por Pig City eran verdaderos reyes de la píldora, y solo aquellos que lo estaban podían participar en el torneo de la píldora rey. Jin Jingli no siguió explicando, ya que Shinzida había entendido. Está bien. Iemo sabía que eso era necesario. Jin Jingli pudo decir que a Iemo no le importaba realmente el torneo de Pig King. Él estaba participando simplemente para obtener una identidad poderosa. Estaba preocupada de que si Iemo no lo tomaba en serio, él no usaría todas sus habilidades. Pensó por un momento antes de decirle a Iemo. Si puedes llegar a los 3 primeros, incluso si terminas en una pelea con Moyousen, no tendrás que preocuparte. Por lo general, los 3 mejores de cada torneo serían invitados a convertirse en un anciano o invitado pagado en algún lugar. Por ejemplo, el maestro de Moyousen llegó tercero en el torneo hace 50 años. Iemo pensó por un momento y dijo. Si es solo el top 3, entonces debería estar bien. Iemo no estaba faroleando. Su método de preparación de pastillas vino del canto de los 3 nacimientos. Estaba de acuerdo con las leyes del universo y la derivación de los 5 elementos. Además, en este momento ya era un rey de 4 píldoras, casi al mismo nivel que Pig King Chang Shun. Él creía que no le haría nada a nadie. Otras personas podrían necesitar de unos pocos cientos a 1000 años para alcanzar el nivel 5 desde el nivel 4, pero podría necesitar una noche. Este fue el poder del canto de los 3 nacimientos. Jin Jingli también creía en Iemo, que era precisamente la razón por la que persuadía a Iemo de que si no podía obtener un puesto entre los 3 primeros, le haría daño unirse a este torneo. Ella sonrió. Si obtienes los 3 primeros, incluso si expones la llama del cielo, nadie se atrevería a hacerte nada en Pig City. Además, si fueras a ser famoso en Pig City y te convirtieras en una ciudad más alta de la ciudad, sería muy fácil para ti caminar por el estado de South Peace. Todos tendrían que saludarte como rey de la píldora. Si fueras a necesitar una hierba, solo decirle una palabra haría que la gente te la trajera. Este estado es mejor que el de un líder de secta de 7 estrellas. Iemo se quedó sin aliento. No creía que hubiera tantos beneficios por ser un rey de la píldora de Pig City. Pero sabía que no importaba lo bueno que estaba en la preparación de la píldora, solo estaba en el estado de alma naciente, por lo que no se atrevía a exponer la llama del cielo. Iemo no tuvo la intención de exponer la llama del cielo antes de alcanzar el estado de condensación del cuerpo. Jin Jingli dijo. Incluso si no obtienes ningún rango en el torneo, siempre y cuando obtengas el título de rey de la píldora de Pig City, habrá innumerables personas aspirándote. La única preocupación es que si no obtienes un rango, será muy fácil para Pig King Chang Shun causarte problemas. Entiendo, por favor, llévame a ese Qianmei. Iemo asintió. Iemo pensó que la persona que podría ayudarlo a inscribirse tendría algún estatus y estaría viviendo en el centro de la ciudad, pero Jin Jingli lo llevó y se detuvo cuando casi estaban en la esquina de la ciudad. Llegaron a una falsa tienda de falsificaciones donde un anciano estaba haciendo un artefacto mágico de grado medio. Parecía muy concentrado. Iemo realmente no podía entender cómo una tienda como esta podía ganar dinero. Abuelo Lu, Wanbei Jin Jingli te saluda. Jin Jingli fue muy respetuoso con el anciano y se inclinó. Iemo aturdida. ¿Era esta la persona que Jin Jingli estaba pidiendo ayuda?
Rápidamente usó su sentido del espíritu para verificar el poder del anciano, pero descubrió que no podía ver nada en absoluto. Él se sorprendió de inmediato. Imo estaba en el nivel de estado del alma naciente 4 e incluso había podido discernir vagamente el nivel de poder de esos dos cultivadores del estado de realización de la verdad, pero al enfrentarse a este anciano, no podía ver su poder en absoluto. ¿No significaba eso que este anciano estaba, al menos, en el estado de poder de realización de la verdad? Niña, ¿por qué viniste a mí otra vez? El anciano no parecía muy interesado en Jin Jingli, pero luego escaneó a Imo una vez, sabiendo claramente que Imo lo había escaneado con su sentido espiritual. Wanbei Imo saluda a Qianmei. Imo se inclinó rápidamente. El anciano asintió a Imo y luego le dijo a Jin Jingli. Dime, ¿con qué me vas a molestar otra vez? Jin Jingli tomó un largo suspiro de alivio al escuchar esto y dijo. Abuelo Lu, este es mi amigo Imo. Quiere unirse al torneo de Rey de la Píldora, pero Pill City aún no ha reconocido sus habilidades para preparar pastillas. Según los procedimientos normales, tendría que esperar hasta después del torneo, así que... Así que quieres que le consiga un título de Rey de las Píldoras y lo ayude a inscribirse. Dijo el viejo con desprecio. Jin Jingli estaba muy tranquilo. Sí, abuelo Lu, Wanbei trajo la carta de la tía Ian. Imo pensó que este anciano podría no ayudarlo según su tono, pero al escuchar las palabras de Jin Jingli, tenía curiosidad por saber quién era esta tía Ian. El anciano agitó repentinamente la mano. No soy tu abuelo Lu, y no necesitas mencionar eso, pero, el anciano de repente miró a Imo y dijo. Tienes un futuro por delante, así que daré un poco de cariño. Eres Imo, ¿verdad? Toma esta tarjeta de Jade y dásela a la gente de la Asociación de Píldoras. Solo di lo que necesites. Luego, le dio una tarjeta de jade azul a Imo. Puedes quedarte con esto como un recuerdo. Imo, recuerda, me debes una. No estoy ayudando por esta chica, Jin Jingli. Estoy ayudando porque me preguntaste. Bien, vete, no pierdas el tiempo de falsificación. Jin Jingli y Imo se miraron, inseguros de la situación. Pero Jin Jingli rápidamente sacó a Imo y se inclinó ante el anciano antes de irse. Jin Jingli todavía se sentía incómodo después de un tiempo. Ella había traído una carta para ayudar a Imo, pero Imo ni siquiera necesitaba su ayuda. Esta es la primera vez que veo a este anciano, así que no sé por qué me está ayudando, dijo Imo antes de que Jin Jingli pudiera preguntar. No se sintió muy feliz con la buena voluntad de este Lu Qianmei. Desde el punto de vista de Imo, aquellos que se ofrecieron a ayudar sin razón alguna siempre tuvieron algún motivo. Lu Qianmei no hace las cosas normalmente, no pienses demasiado en eso. Primero vamos a resolver el problema en la asociación de píldoras, persuadió Jin Jingli. ¿Quién es él? Preguntó Imo. Jin Jingli dijo con respeto. El estado de Lu Qianmei en Pill City no sería más bajo que el de la píldora número 1. Él tiene otro título. Dios de la falsificación, Lu. Es un gran maestro de la falsificación de nivel 9. La persona número 1 en el estado de Paz Sur cuando se trata de falsificación. Aparte de algunos altos de Pill City, rara vez alguien sabe que vive allí. ¿Es un gran maestro de la falsificación de nivel 9? Imo se sorprendió. Cuando se fue, el anciano estaba forjando un artefacto mágico de grado medio. Jin Jingli sonrió. ¿Pensaste que era un maestro de falsificación ordinario porque lo viste forjando ese artefacto mágico? Si supieras qué materiales estaba usando, no pensarías así. ¿Qué materiales? Preguntó subconscientemente Imo. Lu Qianmei está usando materiales que recogió del lado de la carretera. Estos materiales no tienen niveles ni uso para cultivadores. Un bloque de tierra, una roca, algo de hierba, él puede usarlo todo. Imo tomó una respiración. ¿Podría inventar artefactos mágicos con cualquier cosa? Esto era absurdo. A pesar de que era un rey de 4 niveles, no podía inventar píldoras de grado mortal con hierba. ¿Planeabas llevarme a Lu Qianmei por falsificación? Imo recordó lo que Jin Jingli dijo antes. Jin Jingli negó con la cabeza. No pienses en eso. Te llevaré a otra persona ahora. Capítulo 1086. Certificado de maestro de píldora espiritual. Creo que debería ir a este Old Man Lu por cosas relacionadas con la falsificación. Pero no tengo prisa por tener algo falsificado en este momento, así que vamos primero a registrarnos. Imo ya no estaba interesado en otros maestros de la falsificación después de ver a Old Man Lu. Jin Jingli sabía lo que pensaba Imo y sonrió. Será muy difícil lograr que Lu Wu Qianmei forje para ti. No sé por qué te ayudó hoy, pero nunca hace un trato perdido.
Necesitas tener cuidado. Imo sonrió y no se lo dijo en serio. Incluso si Lu Wuan no perdiera ofertas, él simplemente no le daría una oferta perdedora. Si pudiera establecerse en Pig City, no le importaría ayudar a Lu Wuan a inventar pastillas durante 1 o 2 meses. Cuando nos inscribamos, usaré el nombre Luo Xiaomo, dijo Imo. Jin Jingli asintió. Eso es bueno, incluso si Mo Yousen te reconociera, él no sabe nada sobre Nin Xiaoma. Aunque la asignación de píldoras era oficialmente solo una parte de Pig City, casi todos los miembros de Pig City provenían de la Asociación de Píldoras. El edificio de la Asociación de Píldoras fue la estructura más grandilocuente en Pig City. Cuando Imo siguió a Jin Jingli a la torre de asignación de píldoras, salió un hombre de mediana edad. Estaba en el estado de espíritu vacío, pero no miró a Imo y Jin Jingli en absoluto. Preguntó educadamente para qué estaban allí. Imo sabía que aunque este cultivador de estado de espíritu hueco parecía un asistente, en realidad era un guardia. Qianbei, tenemos negocios con el vice-líder de la Asociación de Píldoras que administra certificados de píldoras, dijo Jin Jingli. El cultivador de estado de espíritu vacío miró a los dos muy jóvenes. Podía decir que tampoco eran demasiado jóvenes, pero ¿por qué buscaban al gerente de verificación de píldoras maestras? ¿Necesitaban una verificación maestra de píldoras espirituales? El cultivador del estado del espíritu hueco continuó diciendo. Lo siento, antes del torneo de rey de la píldora, los procedimientos de verificación del maestro de la píldora del espíritu y del rey de la píldora están en espera. Si quieres un certificado, debes esperar hasta después del torneo de Pigskin. Jin Jingli parecía saber que este sería el caso, y ella sonrió. Lo sé, pero este es Luo Xiaomo. Vino a buscar al vice-líder de la Asociación de Píldoras porque fue enviado por un respetado Qianmei. Por favor, informe para nosotros. El cultivador de estado de espíritu hueco miró con suspicacia a Imo, pero vio que Imo tenía una cara tranquila y asintió. Espera un rato. Entonces el cultivador de estado de espíritu hueco se fue. Imo y Jin Jingli no se atrevieron a usar su sentido del espíritu para escanear la sala de espera, así que simplemente esperaron pacientemente. No mucho después, el cultivador de estado de espíritu hueco dijo. Ven conmigo, por favor. Los dos siguieron al cultivador de estado de espíritu hueco a una habitación de nivel 3 y antes de que incluso entraran, sintieron un aroma de hierba densa y ki de espíritu. El cultivador de estado de espíritu vacío le dijo respetuosamente a la persona que estaba adentro. Gerente Li, he traído a los visitantes. Me iré primero. Entonces, una voz ronca sonó. Entra. Imo y Jin Jingli entraron y vieron a un cultivador masculino que estudiaba una hierba espiritual. Su cabello estaba desordenado, pero Imo notó que estaba en el estado de condensación del cuerpo. Imo sabía qué hacer. Antes de que el cultivador preguntara, entregó la tarjeta azul y dijo. Lu Qianbei le dijo a Wanbei que viniera de ver al líder de la asociación, Lu Qianbei. ¿Qué Lu Qianbei? El cultivador tomó la tarjeta pero había algo de autoridad y presión incrustada en su pregunta. Claramente, si Imo y Jin Jingli lo engañaron, es posible que no puedan irse. Jin Jingli se dio cuenta del tono de reproche y rápidamente dijo. Lu Wu Qianmei. ¿Te refieres a Forger y God Lu Wu? ¿El gran maestro de la falsificación de nivel 9? El rostro del cultivador del estado de condensación del cuerpo se puso serio de inmediato. Sí, es el Lu Wu Qianmei. El hermano Lu Marcial tiene algunas relaciones con Lu Wu Qianbei L, así que Lu Qianbei me dijo que trajera al hermano Lu aquí para pedirle al líder de la asociación que obtenga una verificación del maestro de la píldora para el hermano Lu, para que pueda participar en el torneo del rey de la píldora. Jin Jingli lo expresó de tal manera que no era como si Imo le hubiera pedido ayuda a Lu Qianbei, pero al igual que Lu Qianbei le había dicho a Imo que fuera allí. Espere un momento. El cultivador del estado de condensación del cuerpo inmediatamente sacó una runa de comunicación. Imo realmente admiraba a Lu Wu. Solo su nombre era suficiente para poner nervioso al cultivador de este estado de condensación. Este cultivador del estado de condensación del cuerpo claramente ni siquiera sabía que Lu Wu estaba en Pig City, lo que significaba que no era lo suficientemente alto. 8 minutos después, un anciano entró en la habitación. Su rostro era blanco, y no tenía vello facial. Miró a Imo y dijo. ¿Eres el maestro de la píldora que envió Lu Qianbei? Imo respondió de inmediato. Sí, Qianbei. A Wanbei se le dijo que viniera aquí por Lu Qianbei para participar en el torneo Pigkin, ya que todavía no tengo una verificación de píldoras de Pig City. El anciano que había venido era un caldero que llenaba al maestro del estado.
El anciano había tomado la tarjeta azul cuando había hecho su pregunta y ahora asintió. Esta carta de Jade es de hecho de Lu Qianmei. Eso es correcto. El anciano no preguntó más sobre Forger y Godlu y le devolvió la tarjeta azul a Iemo. ¿Ya eres un rey de las píldoras? Si no eres un rey de las píldoras, no tiene sentido participar en el torneo. Si solo desea una verificación de la píldora espiritual, puede obtenerla en cualquier momento. Quiero que sepas que un favor de Lu Qianmei no es común. Sería un desperdicio usarlo aquí. Iemo respondió de inmediato. Aunque Wanbei no es un rey de las píldoras todavía, a menudo me las arreglo para inventar píldoras de grado celestial, así que quiero probar mi suerte. Cuando el anciano oyó esto, asintió. En ese caso, invéntame unas pastillas azules de nivel 7. Entonces el viejo sacó algunas hierbas. Iemo sacó un caldero ordinario y usó el fuego de la flor púrpura. No se atrevió a usar su llama del cielo. Aunque podría inventar la píldora azul sin una llama extraña, si la inventaba solo con el fuego de su alma, sin duda sería interrogado. Jin Jingli sabía que Iemo tenía una llama celestial, así que ahora que vio a Iemo apagar otra llama de la tierra, se sintió sin palabras. Este tipo era demasiado rico. La llama de la flor púrpura, dijo el anciano y el gerente en shock. Incluso en Pig City había pocas personas que poseían llamas raras. Sin embargo, un maestro de píldoras de nivel 5 en estado de alma naciente podría sacar una llama de flor púrpura. Claramente ellos no habían esperado esto. El jefe del estado de llenado de caldera, que no esperaba mucho de Iemo al principio, comenzó a prestar más atención de inmediato. Con las habilidades de Iemo del nivel 5 de las píldoras, ni siquiera necesitaba hacer un esfuerzo para hacer las píldoras azules. En menos de 7 minutos, las pastillas estaban listas. Iemo hizo 9 pastillas y no hizo ninguna pastilla de grado especial. Él acaba de hacer pastillas de grado superior. No está mal, hiciste pastillas azules de primera calidad en tan poco tiempo. Tu refinamiento de hierbas espirituales es muy bueno y tienes una llama de flor morada. Tienes un brillante futuro por delante. Calificó alegremente el maestro del estado que llenaba el caldero. Iemo había desacelerado intencionalmente sus movimientos, pero sus acciones todavía parecían fluir como el agua. El anciano era un experto y podía decir que Iemo no era normal. Incluso el gerente estaba seguro de que Iemo podría confeccionar píldoras de grado celestial con seguridad. Está bien, fabrique otro caldero. El cultivador estatal de llenado de caldera acaba de decir esto cuando sacó un cordón de comunicación, lo miró y luego su expresión se volvió mala. Pronto, lo guardó y le dijo al cultivador del estado de condensación del cuerpo. Ayúdelo a solicitar un certificado maestro de píldoras espirituales de nivel 7 y déjelo participar en el torneo del rey de la píldora del próximo mes. Sí, Elder Gu. El hombre del estado de condensación del cuerpo se inclinó rápidamente. Luego, el anciano miró a Iemo y dijo. Después de que termines el torneo de Pigskin, obtén la verificación de tu rey de píldoras. Estoy seguro de que deberías poder conseguirlo. Pero no tengas demasiadas esperanzas en el torneo en sí, ya que todavía eres bastante joven después de todo. Pero tendrás muchas oportunidades en el futuro, así que no te preocupes. Joven, te miro favorablemente. El viejo dijo esto y luego salió corriendo de la habitación. Capítulo 1087. Encuentro Píldora Ciudad. Una hora después, Iemo y Jin Jingli salieron de la asociación de píldoras suspirando. Tener conexiones realmente hizo las cosas mucho más fáciles. Iemo sacó la tarjeta de Jade y sonrió. Voy a seguir usando esta ayuda. La próxima vez que necesite algo, solo usaré esta tarjeta de Jade de nuevo. Jin Jingli miró la tarjeta con confusión. Es realmente extraño que el personaje de Lu Qianmei te permita mantenerlo. Justo cuando Iemo quería responder, vio que la tarjeta de Jade se rompía y desaparecía en un montón de polvo. Iemo maldijo. Este viejo era muy tacaño. Dijo una vez y de hecho fue una vez. Jin Jingli vio a Iemo sostener la tarjeta de Jade agrietada en un aturdimiento y de repente se echó a reír. Todos en las calles miraron, pero cuando vieron al feo Jin Jingli, pronto se dieron la vuelta. Jin Jingli no se sintió incómoda en absoluto, miró a la insatisfecha Iemo y sintió que nunca antes había estado tan feliz. Esta era la primera vez que ella se reía tan feliz. Desde que podía recordar, nunca se había reído tan alegremente. Marial, hermana Jingli. Sonó una voz crujiente. Inmediatamente se sintió incómoda ahora que alguien que conocía la había visto reír. Así que es la hermana marcial Pandie, respondió Jin Jingli con torpeza.
Imo vio a esta persona y se quedó aturdida. Era Ji Pandie de Aven Star Sect. Esto es... Ji Pandie miró a Jin Jingli en confusión. Jin Jingli presentó y se sintió muy extraño. Ji Pandie por lo general nunca preguntaría por un cultivador masculino. Incluso si otros cultivadores masculinos vinieran a hablar con ella no les daría ninguna cara. Aunque Imo no se veía mal ahora, pero había innumerables personas más guapas que Imo en el reino de la cultivación. Incluso el cultivador masculino al lado de Ji Pandie parecía más guapo que Imo. Imo no le había contado a Jin Jingli lo que había ocurrido entre él y Ji Pandie, pero Jin Jingli no dijo su nombre real. Ella era extremadamente inteligente y por una simple oración sabía que los dos debían haberse encontrado antes. Ella dijo simplemente: este es mi amigo, Luo Xiaomo. Es un cultivador solo. ¿Luo Xiaomo? Repitió Ji Pandie mientras miraba a Imo. Preguntó por Imo porque sentía que Imo parecía familiar. Era el instinto de una mujer. Después de que Ji Pandie repitiera el nombre, inmediatamente se dio cuenta de que estaba siendo demasiado brusca. Ella sonrió torpemente a Jin Jingli y dijo: me sentí como si estuviera familiarizado. Pensé que lo había visto antes. Imo fue sacudido. Estaba seguro de que su ki y su cara eran completamente diferentes a lo que había parecido en el Truthful Palace, pero Ji Pandie todavía sentía algo. El instinto de una mujer era demasiado aterrador. Pero él simplemente sonrió y dijo: ¿en serio? A menudo tengo este sentimiento también. Aunque nunca haya visto a alguien antes, cuando nos encontramos de repente, parece que siempre lo he conocido. Martial, hermana Jin, todavía no me has presentado a esta hermosa chica. Ji Pandie escuchó esto y su expresión no parecía muy bien. Imo parecía muy coqueta, y no le gustaba. Antes de que Ji Pandie respondiera a Imo, ella le dijo a Jin Jingli: hermana Marcial Jingli, este es mi hermano Marcial Fenlin. Él está aquí para el torneo de Rey de la Píldora. Vine aquí con él, pero no esperaba verte aquí. ¡Qué casualidad! Imo examinó a este hermano Marcial Fenlin con su sentido espiritual. Su poder era superior al suyo. Estaba en el nivel de estado del alma naciente 7, a pesar de que no parecía muy viejo. Y él era un rey de un nivel. Probablemente, su secta no lo había dejado entrar al Palacio de la Verdad del Otoño por temor a perder una pastilla de rey. En una gran secta, un rey de la píldora era mucho más valioso que unos pocos discípulos centrales. No es de extrañar que incluso Ji Pandie estuviera a su lado. Imo aprobó el talento de este Fenlin, pudiendo convertirse en un rey de la píldora a tan temprana edad. Desde aquí, se puede ver la diferencia de poder entre el estado de South Peace y el estado de North Far. Imo estaba a su nivel porque se cultivó en el canto de los tres nacimientos. Jin Jingli no tenía ninguna expresión y dijo con calma: el hermano Marcial Fen no es alguien con quien compararme. Para ser un rey de la píldora a una edad tan temprana. Ji Pandie vio que el ambiente no parecía estar bien y rápidamente dijo: Martial Sister Jingli, el torneo de rey de la píldora es el mes que viene. Muchos reyes de las píldoras están discutiendo la mezcla de píldoras en la torre número 1 para el descanso de las píldoras. El hermano Marcial Fen fue invitado, y yo voy con él. ¿Quieres venir también? Una torre de descanso para píldoras era lo mismo que una torre de descanso espiritual, pero aquí solo se llamaba torre de descanso para píldoras. Si fuera algo más, Jin Jingli lo habría rechazado, pero ella sentía que no podía decidir sobre esto. Ella inconscientemente miró a Imo y dijo: Xiaomo, ¿qué te parece? Imo no había visto a los reyes de las pastillas y a los maestros de las pastillas en el estado de South Peace, por lo que, como iba al torneo, quería ir. Él asintió de inmediato. Ya que habrá reyes de la píldora que discutirán la combinación de la píldora, podremos aprender mucho si vamos. Vamos a echar un vistazo. Está bien, entonces vamos juntos, dijo Jin Jingli a Ji Pandie. Ji Pandie estaba aturdida. Aunque Jin Jingli era fea, ella seguía siendo un prodigio y estaba muy orgullosa. Incluso su hermana, Jin Jingmen, no pudo batir sus récords, y ella estaba muy lejos de Jin Jingli. Sin embargo, alguien tan orgulloso como Jin Jingli pediría la opinión de un cultivador en solitario como Imo. Ella realmente no podía entender. Y ella había llamado íntimamente a Imo por su primer nombre. Ella subconscientemente miró a Imo y se dio cuenta de que su poder era más alto que el de ella. Estaba en el nivel de estado de alma naciente 5. Solo ahora se daba cuenta de que el talento de este Luo Xiaomo era mejor que el de ella. Imo no fue tan cuidadoso con Ji Pandie como con Lin Xiaoshuan. Lin Xiaoshuan conocía su ola de esencia de cultivación, pero Ji Pandie no.
Los cuatro fueron a la torre de descanso de pastillas número 1 juntos. Ji-Pandi estaba observando a Iemo mientras hablaba con Jin Jingli. A pesar de que el talento de Iemo era mejor que el de ella, esa no era razón suficiente para que Jin Jingli lo tratara tan bien. ¿Quién era Jin Jingli? Si no fuera por su perfil tan bajo, su fama sería mayor que la de las 10 bellezas de South Peace State. Su talento era demasiado absurdo, a la par con Yuan Guanan. ¿El hermano Luo parece estar muy interesado en el brebaje de pastillas? Le preguntó Fen Lin a Iemo. Iemo asintió con la cabeza, sí, me gusta mucho el brebaje de pastillas. Aunque no quiero centrarme en eso, creo que es muy conveniente saber la composición de la píldora. Si Iemo no sabía qué hacer con las pastillas, tendría que ir a comprar pastillas y chupar a los reyes de las pastillas. Oh, Fen Lin se dio cuenta de algo. En ese caso, parece que el hermano Luo vino a Pill City para ver el torneo de Pill King. Los participantes son todos los maestros del brebaje de pastillas en South Peace State. Los maestros de píldoras interesados que van a ver el torneo pueden beneficiarse mucho de ello. Si el hermano Luo tiene algo que no entiendes, quizás pueda ayudarte un poco. Iemo sonrió pero no dijo nada. Jin Jingli, sin embargo, se dio la vuelta y dijo: Xiaomo también está aquí para el torneo. Al oír esto, tanto Ji-Pandi como Fen Lin se quedaron atónitos. Fen Lin preguntó: ¿Hermano Lu recibió una verificación del rey de la píldora de Pill City? Iemo negó con la cabeza. No, acabo de obtener una verificación maestra de píldoras espirituales de nivel 7. Afortunadamente, eso es suficiente para unirse al torneo. Así que eso es. Fen Lin dejó escapar un suspiro de alivio. Quería mostrar su superioridad frente a Iemo. Había una gran diferencia entre un maestro de 7 niveles y un nivel 8, y mucho menos entre un maestro de 7 niveles y un rey de las píldoras. Capítulo 1088. Hacerse famoso antes de aparecer. Como la torre de descanso de pastillas número 1, este lugar era muy espacioso como una pequeña plaza. Cuando Iemo y ellos entraron, ya había 100 maestros de pastillas. Iemo descubrió que estos maestros de píldoras se agrupan en pequeños grupos para discutir o discutir. Incluso había un maestro de pastillas preparando pastillas en el lugar. El aroma de las pastillas fluía. 2 sirvientes de pastillas para niños estaban en la puerta. Cuando vieron que venían Fen Lin y ellos, se inclinaron rápidamente. Iemo pensó que Fen Lin les estaría mostrando su invitación, pero Fen Lin solo mostró su placa de rey de la píldora. Iemo vio esto y le mostró su nueva insignia al niño. El niño miró a Iemo con confusión, pero todavía le devolvió la insignia con respeto. Luego, el niño gritó: Luo Xiaomo, el maestro de pastillas espirituales del cultivador solo, nivel 1, cultivador solista, nivel Luo Xiaomo llega. Muchos de los maestros de pastillas que estaban dentro se dieron vuelta y miraron. Ji-Pandi se quedó sin habla y negó con la cabeza. Jin Jingli le susurró al oído de Iemo: no es necesario que saques tu placa, podríamos haber entrado solo con la insignia del rey de las pastillas de Fen Lin. Sin eso, no podrás entrar con la insignia de maestro de píldoras espirituales de nivel 7. Iemo guardó su insignia de manera incómoda. Dao amigo Fen, hermano Fen, la gente saludó de inmediato. Claramente, Fen Lin tenía bastante fama. Muchas personas incluso vinieron a saludar a Ji-Pandi. Pero nadie se acercó a Iemo y Jin Jingli. Jin Jingli era demasiado feo y Iemo era un simple maestro de píldoras espirituales de nivel 7. A nadie le importaría. Fen Lin saludó a los maestros de pastillas que los saludaron y les presentó a Iemo y a ellos. Por cuenta de Fen Lin, unos cuantos maestros de pastillas saludaron a Iemo y Jin Jingli. Pronto, se formó un pequeño círculo aquí y comenzaron la discusión. Iemo acaba de escuchar que estaban hablando de las píldoras que hicieron, de qué calidad era o de quién puede llegar al top 10 en el torneo. Iemo sintió que era muy aburrido después de un corto tiempo. Justo cuando Iemo quería irse, escuchó un alboroto. El ambiente aquí era muy tranquilo. La gente tenía puntos de vista diferentes, pero no fue en la medida de un argumento pesado. Todos miraron de inmediato. Un maestro de pastillas calvo de repente se levantó y saludó con sus puños a todos los maestros de pastillas que estaban aquí y dijo: amigos de la píldora Dao, la razón por la que estoy discutiendo con Wen, el rey de las pastillas, es porque dijo que la hierba de atracción espiritual se puede poner en una pastilla. Incluso dijo que alguien hizo la píldora de tejer el espíritu. Le pedí que me dijera qué cultivador hizo esto, dijo que no sabía y dijo que era un cultivador de North Far State. El cultivador calvo dijo aún más fuerte que todos saben que las propiedades de la atracción espiritual de la hierba no pueden ser limitadas.
Innumerables Qianbeis en Píldora Dao lo ha demostrado. Wen. Píldora Rey trató de mostrar su conocimiento diciendo cosas tan absurdas. Los conciliadores de pastillas necesitamos ser creativos, pero debemos basar nuestras cosas en hechos. De lo contrario, te haría daño a ti mismo y a los demás. No estoy mirando hacia abajo en el estado de Northfar, pero nuestro nivel de cultivo de pastillas y pastillas en South Peace State siempre ha sido el número 1 en Ludoye. Incluso si la hierba de la atracción espiritual se puede poner en la píldora, ¿tendría éxito Northfar State antes que nosotros? Así es, apoyo al rey de la píldora Qiyan. ¿Cómo se puede poner la píldora de atracción espiritual en la píldora? Ha habido innumerables reyes de pastillas prodigiosas en la historia del Ludoye y no pudieron ponerla. La idea de que alguien de Northfar State podría poner la hierba de atracción espiritual en una píldora es demasiado divertida, dijo alguien. Más y más personas comenzaron a conformarse. Sí, incluso si se puede agregar a la píldora e incluso si el cultivador del estado del extremo norte lo inventó, la receta de la píldora ya debería haberse pasado a la ciudad de la píldora. Creo que todo el mundo sabe lo importante que sería esta píldora de tejido espiritual, ¿por qué todavía no lo sabemos? Iemo sintió que esto era demasiado gracioso. Iemo notó que el rey de las pastillas Wen discutía por él. Su piel era un poco oscura y parecía que tenía unos 50 años. Tenía un calor abrasador en él, era obvio que tenía una llama rara. Al ver que más y más personas lo reprendían, Wen, el rey de las píldoras, se puso de pie con furia. Yo Wenqian nunca engaño. La razón por la que la píldora no ha llegado al estado de paz del sur es porque el cultivador que la creó desapareció. Pero esa receta salió y la tengo. Hermano Wen. Sé que no mientes, pero no sé de dónde sacaste tus noticias. ¿Nadie buscaría tal genio? Ya que tienes la receta, entonces invéntala para que la veamos, dijo otro cultivador con desprecio. No puedo hacerlo. La cara de Wenqian se puso roja. Antes de que se pudieran hacer más desprecios, otro joven cultivador se destacó. La gente dejó de hablar inmediatamente. Iemo miró a este cultivador, ya estaba en estado de condensación del cuerpo y su ki parecía poderoso. Él claramente en una píldora en la forma de la píldora para preservar la cara. Jin Jingli le dijo a Iemo. Esta es la prodigio de 8 estrellas secta Eavener Blake, Hiyoutin. Nivel 4 Shentin Píldora Rey. Se dice que es el más capaz de tomar el primer lugar en el torneo. Iemo se sorprendió, nivel 4 Píldora Rey y cuerpo de condensación, etapa intermedia. Esto era demasiado absurdo. Veamos lo que Shentin tiene que decir el rey de la píldora, dijo un cultivador. Hiyoutin asintió y miró a Wenqian. Wenqin de las pastillas. Confío en tu personaje, pero lo que dices es demasiado impactante. Todos sabemos que cuando la hierba de atracción espiritual se convierte en líquido, las cualidades de las hierbas se disipan y no se pueden recolectar. Incluso el rey de las pastillas del nivel 9 no podría reunir las cualidades herbales que se disipan. ¿Dónde escuchó usted acerca de esto? ¿Cómo es la receta de la píldora? Wenqian se calmó y saludó con sus puños. Rey de la píldora Shentin, esto es realmente cierto. No puedo decirte de dónde obtuve esta noticia, pero puedo decirte que esta persona se llama Iemo. Utilizó la hierba de la atracción espiritual para confeccionar la píldora de tejido espiritual en el torneo Hall of Fame de Northfar State. Usó esto para obtener el número 1. Hubo otra oleada de risas, pero Hiyoutin no despreció a Wenqin. Preguntó con cuidado. Oh, ¿esta persona es rey de 3 pastillas o superior? Wenqian negó con la cabeza. No, escuché que es solo un maestro de las pastillas espirituales y cuando hizo la pastilla de tejido espiritual solo era el poder del estado fundador de la fundación. Sé lo que quieres decir, pero incluso si conocemos la receta de la píldora, no podemos inventarla. No se trata de un rey de píldoras y de un maestro de píldoras porque la píldora de tejido espiritual requiere un método especial de mezcla de píldoras. ¿Puedo echar un vistazo a la receta? Preguntó nuevamente Hiyoutin. Wenqian no dudó y sacó la receta que le dio a Hiyoutin. Jin Jingli, sin embargo, miró a Iemo en shock y el sonido transmitió a Iemo la píldora de tejido espiritual puede. ¿De verdad se hizo? Ahora ella se dio cuenta de que Iemo venía del estado de Northfar y era el número 1 en el Salón de la Fama. Parecía que Iemo era realmente famoso en el estado extremo norte. Iemo le sonrió amargamente y dijo en voz alta. Creo que sí, de lo contrario, el rey de las pastillas Wen no diría esto. Jin Jingli era inteligente y se sobresaltó. Ella sabía que la transmisión de sonido no hacía nada para ser discreta.
Hiyouting miró de inmediato a Imo. ¿Cómo sabes que la píldora de tejido espiritual se puede hacer? De acuerdo con esta receta de píldoras, es muy creativo e imaginativo, pero es imposible hacerlo. Claramente, escuchó la transmisión de sonido de Jin Jingli. Mocoso insolente, él no conoce los alcances del cielo, dijo la gente con desprecio. Capítulo 1089. ¿Quién te lo dijo? Los ojos de Imo se enfriaron, una simple etapa primaria de estado de espíritu eco se atrevió a gritarle, pero antes de hablar, Jin Jingli sacó su flauta de jade y liberó su poder antes de burlarse a ese cultivador de estado de espíritu vacío. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué tiene que ver lo que dice Xiaomo contigo? ¿Por qué ser una rata? Imo vio esto y supo que Jin Jingli estaba a punto de abrirse paso. Pensando que ella regresó para ayudarlo antes de atravesar el estado de espíritu hueco, Imo estaba muy agradecida. ¿Quién eres? El maestro de la píldora quería chupar a Hiyouting y al rey de la píldora Qiyan y reprochó a Imo, ya que se anunció que Imo sería una cultivadora individual. Jin Jingli se burló. No mereces preguntar quién soy, basura psicofántica. La cara del maestro de la píldora se puso roja y estaba a punto de atacar, pero Hiyouting sonrió y dijo. Si no estoy equivocado, debes ser Jin Jingli de Abstruse Sound Sect. Ese cultivador de estado de espíritu eco escuchó las palabras Abstruse Sect e inmediatamente se estremeció. Su ira desapareció. Sí, Jin Jingli saluda al rey de las pastillas de Shenting. Jin Jingli saludó rápidamente. Aunque Hiyouting era de una secta de 8 estrellas, su estatus era superior. Ella no se atrevió a ser grosera con él. Un rey de 4 pastillas del nivel 4 era suficiente para que todas las sectas lo absorbieran, la secta Abstruses aún no era una excepción. Hiyouting sonrió y asintió con la cabeza a Jin Jingli antes de tejer algunas señales con las manos. La receta de la píldora de tejido espiritual pronto apareció en el aire. Luego saludó con los puños y dijo. Aunque creo que esta píldora no se puede hacer ya que Wen es tan cierto que les mostraré a todos esta receta de píldoras. El rey de la píldora que puede inventar esta receta, estoy dispuesto a servir como mi maestro. El jardín de hierbas de Avenherblade no tendrá acceso a él. Hiyouting dijo esto y la atmósfera aquí se calentó. Casi todos los cultivadores creían que la píldora de tejido espiritual era imposible, pero si uno realmente pudiera dejar que Hiyouting lo sirviera como maestro, entonces sería un futuro brillante por delante. Jin Jingli miró a Imo con ojos curiosos, pero Imo se burló de desprecio. Hiyouting puede soñar con ser su discípulo. En cuanto al jardín de hierbas, aunque quería algo pero no le importaba mucho. Ganó mucho del Palacio de la Verdad del Otoño. Para ser honesto, las últimas acciones de Hiyouting causaron una mala impresión a Imo. Ni siquiera pidió permiso a Gen Wenqian y solo publicó la receta de la píldora. Bien dicho, era para que todos estudiaran, pero en términos más feos no estaba considerando a Gu Wenqian en absoluto. Era obviamente alguien que solo se preocupaba por sí mismo. A pesar de que todos sabían que no se podía hacer, el maestro de la píldora todavía comenzó a intentarlo. Imo había perdido interés en esta discusión de píldoras. Justo cuando quería ir, Gu Wenqian se acercó a él y saludó con sus puños a Lu, el maestro de las pastillas. Cuando todos pensaron que estaba mintiendo, ¿por qué crees que estoy diciendo la verdad? Imo sonrió. Si digo que admire al hermano Gu y creo que está diciendo la verdad, ¿me creería? Gu Wenqian se rió con burla, aunque soy un rey de 2 niveles, no soy diferente de un cultivador solo. Tampoco soy famoso, no creería que el maestro de las pastillas Luo me estuviera admirando. Imo mostró sus manos. Entonces eso es correcto, creo que también se puede poner en una pastilla al igual que tu hermano Gu. Pero sería extremadamente difícil, incluso para un rey de la píldora, formar un remolino de ki espiritual dentro de un caldero y mucho menos dentro de una píldora y usar el hidromasaje de ki espiritual para mantener las propiedades médicas de la hierba de atracción espiritual. Si el maestro de la pastilla sabe la respuesta, por favor, ilumíneme. Gu Wenqian sabía que la píldora de tejido espiritual estaba hecha, pero no sabía cómo. Imo pudo decir que el tono de Gu Wenqian era genuino e inmediatamente se dio cuenta de que realmente quería una respuesta de él. Él no lo miró porque era un maestro de las píldoras espirituales. Imo sonrió y no respondió a Gu Wenqian, se volvió y le dijo a Jin Jingli, hermana marcial Jin, vámonos. Aunque el tono de Gu Wenqian era genuino, no había manera de que le enseñara a confeccionar el espíritu. Tejer la píldora tan fácilmente. Si se encontraba en una situación estable, la píldora de Waebin espiritual sería una máquina para hacer dinero.
No significa que cuanto más alta sea la píldora, más fácil de vender. El dinero público en general fue el más rentable. Planeaba usar la píldora de tejido espiritual para desarrollar Moyo City. ¿Cómo podría decirle a Guen Qian solo porque parecía agradable? Jin Jingli lo siguió sin dudarlo. Fen Lin estaba estudiando la receta de la píldora de tejido espiritual y no le importó que los dos se fueran. Ji Youting frunció el ceño y miró a Iemo. La razón por la que sacó la receta de la píldora e incluso dijo que lo mejor era hacer que Iemo inventara la píldora. Porque la certeza con la que Iemo respondió a Jin Jingli le hizo dudar de por qué un maestro de píldoras espirituales de nivel 7 tenía tanta fe en la píldora de tejido espiritual. Pero Iemo se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Pensó y se dio cuenta de que Iemo era solo un maestro de píldoras espirituales de nivel 7, Iemo aceptó mostrar lo único que era. En realidad no significaba que Iemo creía que la píldora podía hacerse. Ni siquiera vio la receta de la píldora antes. Ji Pandie solo pudo despedirse de Jin Jingli. Los maestros de la píldora en la torre de descanso de las píldoras siguieron estudiando la receta de la píldora. Guen Qian frunció el ceño y miró cómo Iemo se fue. Estaba pensando en calmarse y, después de un rato, su rostro cambió drásticamente e inmediatamente desapareció. Iemo, ¿realmente inventaste la píldora de tejido espiritual? Después de ir muy lejos, Jin Jingli le preguntó a Iemo en voz baja. Iemo sabía que no podía ocultárselo. No se dio cuenta del enorme potencial comercial de la píldora de tejido espiritual cuando lo hizo, pero ahora lo hizo. La única pena fue que él no tenía su tierra ni el poder para vender la píldora de tejido espiritual. Ahora que Jin Jingli preguntó, no tenía que ocultárselo. Ella sabía muchos secretos sobre él, si ella quisiera traicionarlo, ya lo habría hecho. Así que él asintió con la cabeza. Sí, lo logré y cuando tenga suficiente poder planeo empujarlo en la ciudad de Moyue. Esta no fue la primera vez que Jin Jingli fue derrotado por Iemo. El problema es que todos los reyes de las pastillas y los antiguos la píldora que los reyes no pudieron resolver se resolvió fácilmente por Iemo. De repente, Iemo se dio la vuelta y vio a un cultivador persiguiendo. Jin Jingli también notó esto después. Ella estaba más y más impresionada con Iemo, tenía un nivel de poder más alto que él, pero descubrió que alguien los estaba persiguiendo primero. El cultivador era el rey de la píldora de nivel 2 Guen Qian. Inmediatamente se acercó a Iemo y se arrodilló. Iemo estaba temblando, no podía tomar esto en Pig City. Rápidamente levantó a Guen Qian y miró alrededor, pero alguien ya se había dado cuenta. Rey de las pastillas, ¿qué estás haciendo? Jin Jingli miró a Guen Qian en estado de shock. Era el estado de espíritu vacío de la etapa pico. ¿Cómo podía arrodillarse ante un maestro de píldoras espirituales de nivel 7 y un naciente cultivador de almas gemelas? Antes de que Guen Qian pudiera hablar, Iemo lo detuvo. No hay necesidad de hablar ahora, si quiere hablar, venga conmigo o nunca más vuelva a hablarme. Sabía que Guen Qian se dio cuenta de que era Iemo, así que tuvo que tomar Guen Qian. Lejos primero Guen Qian escuchó esto y se calmó gradualmente, asintió y dijo en voz baja sí, Qian Bei. Cuando los tres llegaron al patio y Guen Qian vio la formación de defensa de nivel 5, el fervor en sus ojos creció. Shin Zida todavía estaba practicando la preparación de pastillas para que Iemo no la llamara. Cerró la formación de defensa y caminó por el patio preguntando Rey de las pastillas que te lo dijo. Capítulo 1090. Píldora Rey seguidor. Guen Qian inmediatamente se emocionó al escuchar esto. Ahora sabía que había acertado. Este joven realmente fue el creador de la píldora de tejido espiritual, Iemo. Ese maestro de pastillas brillante y talentoso estaba ante sus propios ojos. El tono de Guen Qian en realidad se volvió inestable cuando se inclinó con respeto y dijo. No esperaba que Qian Bei fuera el creador de la píldora de tejido espiritual. Wanbei Guen Qian saluda a Ie Qian Bei. Cada cultivador entendería el valor de la píldora de tejido espiritual, pero como rey de la píldora también sabía lo que significaba el método de preparación de la píldora de tejido espiritual. Este era un nuevo sistema de mezcla de píldoras. Era completamente diferente de los métodos tradicionales de mezcla de píldoras. Si todas las píldoras pudieran hacerse con los medios de la píldora de tejido espiritual, entonces los cultivadores podrían digerir las píldoras más completamente. Poco sabía Guen Qian que Iemo no pensó en usar su método para otras píldoras. Después de todo, el método tradicional era más simple y no tan exigente para el espíritu. En cualquier caso, fue porque Guen Qian sabía esto que tenía tanto respeto por Iemo y llamó a Iemo Qian Bei a pesar de ser mucho mayor que él.
Quería convertirse inmediatamente en discípulo de Imo. Incluso si Imo fuera un maestro de píldoras espirituales de nivel 7, siempre que pudiera aprender el método de la mezcla de píldoras de remolino espiritual, sería capaz de convertirse en un rey de píldoras de nivel 3 e incluso más alto. Así es, soy Imo, el creador de la píldora de tejido espiritual. Dígame dónde escuchó esto primero y cómo reconoció que soy Imo. Imo miró con calma de Guen Qian. Sin embargo, no estaba en absoluto tranquilo. Sabía que su identidad sería eventualmente expuesta. A medida que pasaba el tiempo, habría más y más personas que se dieron cuenta de que él era Imo. Si la secta de la nube del relámpago se enterara de esto y lo pensara, se darían cuenta de que la época en que llegó al estado de la paz del sur fue aproximadamente la misma que cuando murió Tiana Ofen. Si encontraban a Chen Yugen y Zheng Yidao, eso confirmaría que era el culpable. Los dos conocían su poder de batalla, pudiendo matar instantáneamente a Furron que estaba en el nivel 9 del estado de Golden Core. Se había ido de la ciudad de Moai para ir a la ciudad de la Paz del Sur. Desde allí, tendría que pasar el mar sin corazón. Esto conectaría todos los enlaces que faltan. Así que Imo solo podía esperar que los dos no cayeran en manos de la secta de la nube del rayo. Era demasiado suave. Si fuera por un cultivador cruel, él habría matado a los dos. Qianbei, Wanbei quiere servir a Qianbei como maestro, dijo Guen Qian. Imo se burló y no habló. Jin Jingli dijo claramente. Rey de las pastillas, Wen, ¿crees que Imo no te rechazaría solo porque eres un rey de 2 niveles? No, no, pero Wanbei realmente admira a Qianbei, explicó Guen Qian rápidamente. Él realmente no pensó así. Simplemente estaba obsesionado con las pastillas. Su determinación no era algo que la gente común pudiera entender. Jin Jingli dijo claramente. Sí, Mo es en realidad un rey de 5 pastillas de nivel 5, ¿crees que le importaría un mero discípulo de 2 pastillas de nivel 2? ¿Eh? Guen Qian estaba aturdido. Aunque se había dado cuenta de que Imo podía crear la píldora de tejido espiritual, no esperaba que Imo fuera un rey de 5 niveles a tan temprana edad. Esto le dio el mismo nivel de shock que la píldora de tejido espiritual. Incluso en Pill City, los reyes de las píldoras de nivel 5 o superior pueden contarse con una mano. Al ver este shock, Jin Jingli se sintió muy satisfecho. Ella fue derrotada por Imo una y otra vez, y ahora pudo ver a este rey de 2 niveles derrotado también. Imo miró sin palabras a Jin Jingli. A pesar de que estimaba que podía inventar una píldora de 5 grados del nivel del cielo, aún no había hecho una. Jin Jingli observó detenidamente el estado de shock de Guen Qian antes de lanzarle una píldora de meridiano hueco. Mira, esta es la píldora de meridiano hueco que Imo hizo. ¿Crees que un rey de 4 niveles puede hacer esto? La píldora meridiana hueca era una píldora de nivel 4 de grado celestial y requería un rey de 4 píldoras de nivel para inventar, pero cuando Guen Qian vio la píldora que mostró Jin Jingli, se sorprendió nuevamente. Este fue un grado especial. Jin Jingli tenía razón. Era demasiado difícil para un rey de 4 pastillas de nivel 4 inventar una píldora de meridiano hueco de grado especial. Guen Qian le devolvió cuidadosamente la píldora a Jin Jingli e hizo una reverencia a Imo. Wanbei Guen Qian saluda al rey de la píldora Imo Qianbei, por favor tómame como discípulo, Qianbei. Se arrodilló en el suelo una vez más. Guen Qian sabía que solo Imo podía permitirle alcanzar estados más altos. Si no aprovechara esta oportunidad, estaría atrapado como un rey de 2 niveles durante el resto de su vida. Al ver a Guen Qian ser tan persistente, Imo se quedó sin habla. Agitó la mano y dijo: responde primero a mis preguntas. Hablaremos de eso más tarde. Sí. Guen Qian sabía que no podía darle a Imo una mala impresión de él, por lo que dijo: hace 3 meses, cuando estaba entregando píldoras a la secta de 8 estrellas Earles Valley, vi a una cultivadora del norte lejos. Estado. Ella era muy joven, pero ya era una pastilla de nivel 1. Espera, Imo detuvo a Guen Qian aquí. Esa cultivadora femenina era del estado del extremo norte y era una pastilla de nivel 1. No tienes que ser un rey de las píldoras de nivel 3 para poder utilizar la formación de teletransportación para venir al estado de paz del sur. Guen Qian negó con la cabeza. No sé cómo llegó ella, pero esa cultivadora era un rey de la pastilla del nivel 1 y se convirtió en una discípula del Valle sin corazón. Debido a esto, ya no necesito entregar las píldoras de nivel 1 y 2 de nivel Eaven. Earles Valley claramente no era una secta ordinaria para un rey de 2 píldoras de nivel 2 para entregarles píldoras. Como he estado colaborando con ellos, me trataron bien.
Tomaron un nuevo discípulo del rey de la píldora y me pidieron que le diera algunos consejos. Encontré que ese joven rey de la píldora estaba en mi nivel. En unos pocos años ella será un rey de 2 pastillas de nivel seguro. Cuando hablamos sobre qué píldora reconoció más, pensé que diría Koye, pero dijo un nombre del que nunca había oído hablar. Ella dijo tu nombre, Ie Qianbei, respondió Gu Wenqian. Cuando le pregunté quién era Iemo, ella dijo que Iemo era el genio cultivador que había puesto la hierba de atracción espiritual en una píldora para hacer la píldora de tejido espiritual. Ella dijo que habías desaparecido desde que dejaste la hierba. Si no fuera porque no puedo ir al estado extremo norte, habría ido a buscar a Qianbei de inmediato. Para enfatizar cuán joven era Qianbei, incluso dibujó tu cara, dijo Gu Wenqian. Iemo frunció el ceño. Debería conocer a un joven rey de las pastillas si ella lo conocía también. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué secta en el estado del extremo norte ha venido? Iemo preguntó de nuevo. Gu Wenqian respondió. Ella era de la secta de 5 estrellas de North Far State Immortal Air Valley, Kim Muxin. Así que fue ella. Ella había sido maestra de píldoras espirituales de nivel 7 hace más de 10 años, era normal que ella hubiera alcanzado el nivel 1 de rey de píldoras de nivel 1. Ella tenía una llama rara también. Su maestro, Ming Xin, había planeado casarla con él, pero él lo había rechazado. Sabía que Pilkin Muxin no podía mentirme, pero aún no podía creer la existencia de la píldora de tejido espiritual. Estoy muy emocionada de conocer a Qianbei hoy. Gu Wenqian todavía no se había calmado. Iemo admiró el espíritu de Gu Wenqian y le dio una píldora de tejido espiritual. No hay necesidad de dudar por más tiempo entonces. He cambiado la receta de la píldora desde entonces. El actual es mejor. Gu Wenqian tiró la píldora en su boca de inmediato y dijo con emoción después de un momento. Realmente es una hierba de atracción espiritual en una píldora y la tasa de digestión es del 90%. Iemo vio su rostro y supo que quería volver a hablar del tema maestro, así que rápidamente agitó la mano. No hablemos de lo maestro todavía. ¿De qué secta eres? Wanbei es un cultivador solo. He estado viviendo en el Blue Lake por mi cuenta. Vine a Pill City para participar también en el torneo de rey de la píldora, respondió Gu Wenqian con cuidado. ¿Un cultivador solo? Iemo asintió. He ofendido a muchas personas, la mayoría de las cuales son parte de grandes facciones de poder. Si me sigues, puedes perder tu vida en cualquier momento. ¿Estás preparado para eso? Gu Wenqian dijo de inmediato. Aunque me mates de inmediato, ni siquiera frunciré el ceño. Está bien, entonces múdate aquí por ahora. Después del torneo de rey de la píldora, decidiré si te recibo como discípulo, dijo Iemo. Si Gu Wenqian era verdaderamente leal, podría llevarlo a la ciudad de Moyue. Un rey de la píldora beneficiaría enormemente a Moyue City. Fin del capítulo.